bendiga y guarde a todos los hermanos que se encuentran aquí en la comunidad. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para estudiar en este Shabbat. El nombre de la parashá de esta semana es Pinjas, que la encontramos en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo número 25, verso 10 en adelante. El nombre de esta sección de la Torá nosotros le hemos puesto: ¿puede el hombre hacer pacto con Dios? Esa es la pregunta. ¿Puede el hombre hacer pacto con Dios? En esta sección de la Torá vamos a nosotros ver el pacto que hace nuestro Padre Celestial con Pinjas, un pacto de sacerdocio perpetuo. Y la palabra de nuestro Padre Celestial en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 25, verso 10, dice de la siguiente manera: habló Hashem a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, hizo volver mi ira de sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por eso dije aquí que yo le concedo mi pacto de Shalom, mi pacto de paz, y será para él y para su simiente posteriormente por un pacto de sacerdocio perpetuo, puesto que tomó venganza por su Dios y expió por los hijos de Israel. Entonces, la pregunta inicial, amados, que hemos hecho es: ¿puede el hombre hacer pacto con nuestro Padre Celestial, con el Eloah de Israel? ¿Está en esa capacidad del hombre de mover a nuestro Padre Celestial a hacer un pacto con ellos? Como nosotros vemos en algunas religiones donde le piden a los seguidores de ellos a que hagan pacto. Si quieres dinero, haz un pacto con Dios. Si quieres casa, haz un pacto con Dios. Si quieres carro, haz un pacto con Dios. Todo eso le piden al pueblo, a la gente que ellos tienen, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá. Si yo puedo hacer, yo como hombre, puedo mover a mi Padre Celestial a que haga un pacto conmigo, o qué dice la Torá al respecto. Si nuestro Padre Celestial a nosotros nos indica que hagamos pacto, porque lo que vemos aquí en este verso y lo que vamos a seguir explorando en lo que dice la Torá al respecto, es nuestro Padre Celestial en su magnífico poder quien hace pacto con los hombres. Pero yo como hombre no puedo mover a mi Padre Celestial a que haga pacto conmigo. Eso es lo que dice la Torá y eso lo vamos a ver, ¿sí? Porque lo que enseña la Torá es diferente a lo que enseñan en las religiones. Nosotros en este mismo libro de Bamidbar, en este mismo libro de Números, vemos más adelante un pasaje, y al final de esta sección de la Torá, en el capítulo 30, en el verso 2, ya en la siguiente parashá que corresponde para la otra semana, dice: habló Moshe a los jefes de la tribu de los hijos de Israel diciendo: este es el asunto que ha ordenado Hashem, nuestro Padre Celestial. Si hiciere un hombre un voto a Hashem o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, según todo lo que salga de su boca hará. Es decir, que el hombre esté en capacidad de hacer un voto, según lo que dice la Torá, o un juramento a nuestro Padre Celestial. Pero el hombre no está en capacidad de mover a nuestro Padre Celestial a que pacte con nosotros. Eso no es verdad. Lo que enseñan en muchas religiones a que la gente haga un pacto con Dios. La Torá no me habla de eso. La Torá a mí me habla de que yo puedo hacer un voto, una promesa, un juramento. Eso dice la Torá, de que yo me comprometo a hacer algo, ¿sí? Por la obra de Hashem, pero no un pacto. Porque ¿quién hace los pactos? Es nuestro Padre Celestial con su pueblo. Porque aquí está claro y dice aquí que, por eso he aquí que le concedo mi pacto de Shalom, es decir, que nuestro Padre Celestial está haciendo un pacto con Pinjas.
No es que Pinjas está haciendo un pacto con nuestro Padre Celestial. Entonces, a lo largo de la Torá, nosotros podemos ver que se habla, la primera vez que se habla de pacto es en el libro de Bereshit, en el capítulo 9, donde nuestro Padre Celestial hace un pacto con Noah de no volver a destruir la tierra por inundación de agua. Es decir, después del diluvio, ya descendieron las aguas, nuestro Padre Celestial hace un pacto con Noah, y eso está en Bereshit capítulo 9, ¿sí? Donde ustedes pueden leer todos los detalles de ese pacto. No solamente que el pacto nuestro Padre Celestial lo hace con Noah, sino con todo ser viviente sobre la tierra. Y se dice que el pacto que nuestro Padre Celestial hizo con Noah es un pacto universal, es un pacto con toda la humanidad. Y nuestro Padre a Noah le da una señal del pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? Es el arco iris, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial lo fija sobre las nubes y le dice a Noah que cada vez que vea el arco iris, simplemente nuestro Padre Celestial está haciendo una renovación de ese pacto. Es decir, amado, si alguna vez tú has visto un arco iris, lo que está haciendo nuestro Padre Celestial es una renovación del pacto que hizo con Noah. ¿Y cuál es ese pacto que hizo con Noah? De no volver nuestro Padre Celestial a destruir la tierra por una inundación. Es decir, que otro diluvio sobre la tierra no va a venir, ¿sí? Ahora, también más adelante nosotros vemos el pacto que nuestro Padre Celestial en el libro de Bereshit mismo, en el capítulo 17, está el pacto que nuestro Padre Celestial hace con Abraham, ¿sí? Dice, vamos a ver un poco en Bereshit 17, donde está el pacto que nuestro Padre Celestial hace con Abraham. Y aquí le dice en el 17 verso 1, cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, encamínate delante de mí y sé íntegro, y estableceré mi pacto contigo, dice, y te aumentaré en gran manera. Aquí, ¿quién está haciendo pacto con Abraham? Es nuestro Padre Celestial que hace pacto con Abraham. No es Abraham que está haciendo pacto con nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es el pacto que hace nuestro Padre Celestial con Abraham? ¿Verdad? De que él va a tener una descendencia y que esa descendencia va a cubrir la tierra y que va a ser como las estrellas de los cielos, que va a ser como la arena del mar, que a los Bené Israel no se los va a poder contar. Y nuestro Padre Celestial, y también de entregarle la tierra prometida. El pacto que nuestro Padre Celestial hace con Abraham es por la tierra y por la descendencia, ¿sí? Y le da una señal. ¿Y cuál es la señal del pacto que nuestro Padre Celestial le da a Abraham? Le dice, será circuncidada toda carne de su prepucio al octavo día de nacido, ¿sí? Y Abraham tenía 99 años. El mandamiento es para el octavo día de nacido, pero Abraham tenía 99 años. Dice que recibió la promesa de nuestro Padre Celestial, el pacto que hizo nuestro Padre Celestial con él. Inmediatamente él se circuncidó toda su casa, circuncidó a su hijo Ismael y a todo lo de su casa, ya los comprados por dinero. Inmediatamente él obedeció. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo 17, ¿verdad? Más adelante, en el verso 9, dice, Elohim le dijo a Abraham, y en cuanto a ti, cuidarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones, o sea, un pacto perpetuo. Este es mi pacto que cuidarás entre yo y tu simiente después de ti. Cada varón entre ustedes será circuncidado, circuncidará la carne de su prepucio. Y esa será la señal del pacto entre yo y tú. A los 8 días de edad, cada varón entre ustedes será circuncidado. Es decir, que la Brit Milá, la circuncisión, es una señal del pacto entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Es decir,
Si yo digo que soy pueblo de Hashem, tengo que tener la señal del pacto. Pero afuera hay muchos que dicen, nosotros somos el pueblo escogido, que a nuestro Padre Celestial desechó a su pueblo, ahora somos nosotros. Pero ¿dónde está la señal del pacto? No tienen la señal del pacto. ¿Sí? Pero aquí, amados, aquí la Torá a nosotros nos habla de que este es un pacto perpetuo. Y la pregunta sería, ¿acaso Abraham era judío? Abraham era judío, porque muchos dicen, no, eso es para los judíos. Pero aquí Abraham era judío por si acaso. Abraham no venía de la tribu de Judá, porque cuando nuestro Padre Celestial hace el pacto con Abraham y su descendencia después de él por pacto perpetuo, Judá todavía ni había nacido. ¿Sí? Entonces ese argumento que dicen que la Brit Milá solo es para los judíos, queda sin sustento, porque Abraham no era judío, Isaac no era judío, Jacob no era judío. ¿Sí? Entonces aquí se trata, amados, de obedecer. De obedecer. Si digo que yo soy pueblo de Hashem, voy a entrar a los pactos y obedezco los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Lo que Él estableció aquí en la Torah. Entonces, ¿qué estamos viendo? El pacto con Noah, que nuestro Padre Celestial hace y con toda la humanidad, ¿verdad? Vemos el pacto de Abraham, que ya no es para toda la humanidad, sino es para quienes dicen que son pueblo de Hashem. Y aquí no está hablando de tribus, aquí está hablando de obedecer los mandatos que nuestro Padre Celestial estableció a Abraham. Aquí estamos hablando de eso, amados. Y nosotros vemos que cuando nuestro Padre Celestial hace pacto con Abraham, no es que el pacto que hizo con Noah quedó en desuso o ya lo desechó, no. Nosotros vemos que en la Torá es pacto sobre pacto, o sea, un pacto sobre otro pacto, y el pacto que se hace al último no es que desautoriza los otros pactos, no, todos los pactos están vigentes. Todos los pactos están vigentes, es pacto sobre pacto en la Torá. Nuestro Padre Celestial está haciendo aquí un pacto con Abraham, por la tierra prometida y por darle descendencia a Abraham. ¿Sí? Pero nosotros vemos más adelante en la Torá, ya en el libro de Shemot, en el capítulo 19, 20, 21, 22, vemos que nuestro Padre Celestial hace un pacto en el monte Sinaí con la nación de Israel y le entrega la Torá. Y le da señales también de pacto. Le da señales. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Shemot, que se conoce como el pacto mosaico o la alianza del Sinaí, que nuestro Padre Celestial hace. Pero esta alianza o este pacto que nuestro Padre Celestial hace en el monte Sinaí no desautoriza el pacto que nuestro Padre Celestial hizo con Abraham. No, cobra más vigencia todavía. Nosotros vemos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, Shemot Éxodo, en el capítulo 19, nosotros vemos allí que nuestro Padre Celestial coge a la nación de Israel y le dice, vosotros me serás un reino de sacerdotes y gentecados. ¿Sí? Voy a leer desde el verso 4, 19:4, pero ustedes pueden seguir leyendo todo. Dice, ustedes han visto lo que hice a Egipto, que los he transportado a ustedes en alas de águila y los he traído a mí. Y ahora, si obedecen conforme a mi voz y observan mi pacto, serán para mí el más preciado de los tesoros de todos los pueblos, pues mía es toda la tierra entera. Ustedes serán para mí un reino de Cohen, un reino de sacerdotes y una nación consagrada para mí. Estas son las palabras que das a los hijos de Israel. Es decir, que en la mente de nuestro Padre Celestial está que Israel sea una nación de Cohen, una nación de sacerdotes y consagrada para Él. Ese es el pensamiento de nuestro Padre Celestial para con su pueblo, amado.
No te veas diferente. No te veas diferente. Si estás creyendo en el Elohim de Israel, tú eres un Cohen para él. Tú eres una gente consagrada para él. Y como tal, tenemos que obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció en su Torah, en su palabra. Pero lo más increíble de esto, amados, lo más increíble es que nuestro Padre Celestial a su pueblo dice que el Shabbat es una señal del pacto. Es decir, que nuestro Padre Celestial entrega las 10 palabras o las 10 proclamas, y ahí está, ese es el pacto que hace nuestro Padre Celestial, o el matrimonio, la alianza que se da en el monte Horeb entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Y ahí dentro de esas 10 proclamas está el Shabbat, y nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, de la misma manera como le dijo a Abraham, que la Brit Milá era una señal, como le dijo a Noah, que el arco iris era una señal. Acá nuestro Padre Celestial, en Shemot, en Éxodo, le dice que el Shabbat es una señal entre él y su pueblo. Es decir, si yo soy pueblo de Hashem, de mi Padre Celestial, voy a guardar el Shabbat. Voy a guardar el Shabbat, amado. Pero vienen las religiones y dicen no. El Shabbat no es Shabbat. El Shabbat es el lunes, el Shabbat es el miércoles, el Shabbat es el domingo, así que guarden otro día, no se preocupen. Llevan a la gente a un precipicio, amados, contrariando lo que nuestro Padre Celestial enseñó. Y muchos dicen, Yeshua, cuando estaba él con vida, sí guardó el Shabbat, porque no pueden negar eso. No pueden negar porque está en todos los libros, en Marcos, en Mateo, en Lucas, que Yeshua guardó el Shabbat. Él respetó el Shabbat porque Yeshua viene de la tribu de Judá. Él era un judío, se congregaba en una sinagoga, estudiaba la Torá, porque ahí en los evangelios sale que él salió a leer el libro de Isaías. Como tal, él guardaba el Shabbat. Pero ya vienen por ahí muchos y dicen, no, después de la resurrección, él ya negó el Shabbat. Es cuestión uno se ríe mejor escuchando cosas, amados. Uno se ríe mejor escuchando. Cuando más sadik, más se santifica, ¿cómo que va a transgredir la Torá? Dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, cuando fue a Nazaret, donde se había criado en el Shabbat, fue a la sinagoga como de costumbre, se puso en pie y leyó, y le fue dado, dice, el rollo del profeta Yeshayahu, Isaías. Desenrollándolo, el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Es decir, amado, que Yeshua guardó el día de reposo, guardó el Shabbat. ¿Y quién es el hombre? ¿O quién es el religioso que viene y dice, ya no es Shabbat, es domingo? Así que, hermanos, congréguense el domingo. ¿Serán pueblo de Hashem? ¿Serán pueblo de Hashem? Esa es la pregunta, amado. Esa es la pregunta. O sea, nuestro Padre Celestial, estamos viendo que hace pacto con el hombre. Y el hombre es quien decide, amados. El hombre es quien decide obedecer o no, rechazar o no los pactos que nuestro Padre Celestial propone. Es decir, que quienes no guardan la Torá, ellos están en su libre albedrío, o sea, de decidir. Ellos tienen libre albedrío por decidir obedecer o no. Es el hombre quien decide, nuestro Padre Celestial es quien propone. Porque Él nos dio ese poder desde la misma creación, de que nosotros somos los que decidimos obedecer o no los mandatos que nuestro Padre Celestial ha establecido, ¿verdad? Entonces, muchos han decidido no respetar la Torá, no guardar el Shabbat, no guardar los mandamientos que están en la Torá, y esa es la decisión que ellos han tomado, ¿verdad? Pero hay otro grupo de personas que hemos decidido sí obedecer la Torá, guardar los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido, y nosotros acá enseñamos, si está en la Torá, si está en la Tanakh,
lo vamos a respetar, pero si no está en la Torá y si no está en la Tanakh, así está en ese famoso Nuevo Testamento que ellos dicen, nosotros no lo vamos a escuchar, no lo vamos a respetar porque alguien se lo imaginó. De algún lado salió, pero no salió de la Tanakh y no salió de la Torá porque no está. Entonces tenemos que tener mucho ojo, amados. Cuando la nación de Israel estaba ya por entrar a la tierra prometida, nosotros vemos que nuestro Padre Celestial, el pacto que hace en el monte Sinaí, antes de que ellos entren a la tierra prometida, nuestro Padre Celestial les vuelve a reconfirmar el pacto con todo el pueblo, amado, con todo el pueblo. Nosotros ese pasaje lo vemos aquí en el libro de Barín, traducido como Deuteronomio. De Barín, Deuteronomio, nuestro Padre Celestial le vuelve al pueblo a reconfirmar el pacto que hizo en el Horeb. Es que aquí ya están por entrar una nueva generación. Entonces, en otras palabras, como que le está recordando, ¿verdad?, el pacto que nuestro Padre Celestial había hecho previamente con sus padres. Y aquí en el libro de Barín, en el capítulo 29, verso 10, verso 9, voy a leer desde el verso 9, dice, ustedes están de pie hoy, todos ustedes, delante de Hashem, su Eloah, los jefes de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños pequeños, sus mujeres, y el prosélito que está en el seno de tu campamento, del que corta la leña hasta el que extrae agua, para que pases, dice, al pacto de Hashem, tu Elohim, y a su, dice, en precaución que Hashem, tu Eloah, sella contigo hoy, a fin de establecerte hoy para él como pueblo, y que él sea para ti tu Elohim, tal como te habló y tal como juró a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y Jacob. No con ustedes solamente yo sello este pacto y esta impregnación, sino con quien sea que esté aquí con nosotros de pie el día de hoy delante de Hashem, nuestro Eloah, y con quien sea que no esté aquí con nosotros el día de hoy. Increíble, amado, esto. Es increíble porque dice el pacto que nuestro Padre Celestial hizo con Abraham, Isaac, Jacob, el pacto que se hizo en el Sinaí, no solamente es con ellos, sino con ustedes que están aquí presentes y con los que no están todavía ahí presentes. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que también es con nosotros. Que también es con las descendencias futuras que van a venir. Que ese pacto se establece. Aquí no está diciendo que el pacto que hizo con Abraham quede en desuso y el pacto que hizo con Moshe ahora es, no. Nos dice el pacto que hizo con sus padres, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Isaac, el pacto que hizo con Jacob, nuevamente se lo establece con ustedes. Y no solamente con ustedes que están aquí, y habla ahí de todo. ¿Acaso aquí está hablando de una tribu? Ahí no habla de ninguna tribu, amado. Habla de las 12 tribus de Israel y los extranjeros que se habían sumado, los que cortan la leña, los que te sacan el agua, con todos es el pacto. El pacto no es exclusivo de un grupo, amado. El pacto que nuestro Padre Celestial hace es con Israel, las 12 tribus. Y eso tiene que estar claro porque dice, no solamente con ustedes que están aquí hago este pacto, sino con los que no están aquí presentes el día de hoy. Es decir, que los pactos que nuestro Padre Celestial hace con su pueblo son perpetuos, amados. Y yo no puedo. Es decir, si yo digo,
Me he adherido al olivo natural que es Israel. Soy Israel. Soy parte de Israel. Pero no puedo estar como las religiones. Este mandamiento sí y este no. Este sí y este no. Así están las religiones. Entonces no soy pueblo, amado. Porque es fácil. Nuestro Padre Celestial nos dio ese poder de decidir. Nosotros decidimos. Yo decido obedecer los mandamientos o yo decido no obedecer los mandamientos y vivir con eso también. Porque muchas veces queremos lo bueno, pero no obedecemos. Y ahí vienen las situaciones que se presentan en la vida. Y nuestro Padre Celestial, nosotros vemos en esta sección de la Torá, que nuestro Padre Celestial hace un pacto, ¿verdad?, de Shalom con Pinjas, pero antes de analizar ese pacto, antes de analizarlo, vamos a ver el pacto que nuestro Padre Celestial hace con el rey David. Y eso nosotros lo vemos en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel 7:16 le dice, y será afirmada tu casa y tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente para siempre. O sea, nuestro Padre Celestial en Segunda de Samuel hace un pacto con el rey David de establecerle el trono eternamente, ¿sí? Eternamente. En Segunda de Samuel, en Segunda de Samuel, en el capítulo 7, aquí vemos lo que le dice nuestro Padre Celestial a David, porque David quería construir el templo y nuestro Padre Celestial no lo dejó, y a través del profeta le manda a decir estas palabras al rey David. Voy a leer desde antes. Voy a leer desde el verso número 10. Y dice, y designaré un lugar para mi pueblo Israel y los radicaré allí para que puedan habitar en lugar propio y no sean más molestados ni afligidos más por los hijos de la iniquidad como en el principio. Es decir, del día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, el Eterno te promete hacer para ti una casa. Cuando los días estén cumplidos sobre la tierra y que duermas con tus padres, estableceré tu progenitura. El que saldrá de tus entrañas establecerá su reino. Y él ha de construir, dice, una casa para mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré a él por un padre, y él será para mí un hijo. Si él comete una iniquidad, le castigaré con la vara de los hombres y con los azotes de los hijos de los hombres. Aquí hay algo importante, amados. A todo rey en Israel se decía que era hijo de Elohim. Todo rey, aquí está, lo estamos leyendo. Todo rey en Israel se decía que era hijo de Elohim. Aquí está, amados. Se asombraban cuando Yeshua decía que él era hijo de nuestro Padre Celestial, pero está aquí. ¿Sí? Y más adelante dice, pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, a quien quité el reino delante de ti. Tu casa y tu reino estarán seguros para siempre ante ti. Tu trono será eternamente estable, conforme
a todas las palabras y de acuerdo con toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí vemos, amados, el pacto que nuestro Padre Celestial hace con el rey David, ¿sí? De un pacto perpetuo, de que su simiente reinará sobre Israel. Ahora, nosotros vamos a ver el pacto que hace nuestro Padre Celestial, ¿sí? Con Pinjas, ¿sí? Y como antecedente, nosotros vemos que la nación de Israel estaba morando ahí en Sitín y empezó a fornicar con las hijas de Moab y adoraron a dioses paganos y adoraron a Baal peor. Y producto de esa desobediencia murieron en Israel 24,000 hombres. Con el becerro de oro murieron 3,000. Con esa fornicación que hicieron con las hijas de Moab, murieron 24,000. Entonces, viene alguien y hace que cese la mortandad a través de un acto que hizo, de matar a un príncipe, a un jefe de tribu, que estaba fornicando con una maoíta. Entonces, Pinjas estaba en capacidad de poder ser sacerdote porque él había nacido antes de que sean nombrados sacerdotes. Entonces él no era sacerdote, era un levita, sí, pero como había cometido asesinato, él no estaba en capacidad de ejercer el sacerdocio. Había transgredido el mandamiento de la Torá. Pero ese acto que él hizo trascendió. Hay actos que nosotros hacemos, amados, en nuestra vida, que trascienden al mundo espiritual y quedan para siempre. No pensemos, amados, que lo que nosotros hacemos, ahí pasó y se olvidó. Todos los actos, todas las acciones que hacen los hombres permanecen para siempre, buenas o malas. Las malas van a ser destruidas el día de juicio y las buenas quedan como remembranza o recordatorio de nuestras acciones para la recompensa final. Aquí un acto de alguien que hizo quitar el furor de nuestro Padre Celestial, la ira que tenía contra su pueblo porque se habían desviado, habían adorado a Baal peor. Entonces viene alguien y termina esa mortandad que se estaba dando. Y nuestro Padre Celestial le dice, yo establezco un pacto, un brit. La palabra para pacto es brit, un brit de shalom. Y eso es lo que nosotros hemos visto aquí, ¿verdad? En este capítulo 25, verso 12. Dice, por eso di, he aquí que yo concerto mi pacto de shalom. Seré para él, dice, y para su simiente posteriormente un pacto de sacerdocio eterno. Puesto que él, dice, tomó venganza por Elohim y expió por los hijos de Israel. Esa acción que hizo Pinjas le valió que él sea nombrado como un Cohen, primeramente. Esa acción, según el Midrash, dice que le dio a él largura de días y le dio renombre. Porque muchos dicen que Pinjas, en realidad, el cuerpo de él fue transformado como el de un Malak. Así hay un Midrash que dice que el cuerpo de él fue transformado como el de un Malak y él se transportaba de un lado a otro lado. Por no decir de una dimensión a otra dimensión. O sea, dicen que ese acto que él hizo trascendió lo espiritual. Por eso digo, amados, las acciones nuestras, los actos que hacemos, trascienden este mundo. Es decir, nuestras acciones, por nuestras acciones, nosotros vamos a ser juzgados. Es decir, el hombre hace acciones malas, esas acciones trascienden al plano espiritual y van a ser juzgadas. El hombre hace acciones buenas, esas acciones también trascienden igual, según lo que dice la Torá, la Tanakh. En este mundo vamos a tener recompensa y en el mundo venidero también, amado. Doble recompensa, o sea, los Bené Israel tienen doble porción.
en este mundo y en el mundo venidero, amado. ¿Sí? Entonces, muchos descendientes de Pinjas, nosotros los vemos a lo largo de toda la historia de Israel. Y como es un pacto perpetuo que nuestro Padre Celestial hace con él y su descendencia, dice que cuando venga el reino del Mashiach, los descendientes de Pinjas van a estar ahí oficiando en el templo. Imagínense, amado, una sola acción buena que alguien hizo para que asegure la perpetuidad, no solamente para él, sino para toda su generación. Por eso, amado, yo cuando hablo acá, yo les digo, ya no se trata de nosotros, amados. No se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos, se trata de nuestros nietos, se trata de nuestra descendencia. No seamos egoístas. De privar a nuestra descendencia del beneficio que van a tener de servir a Hashem, de andar en Torah, de obedecer los mandamientos, porque si nosotros nos desviamos, todos ellos se van a desviar. Aquí vemos la acción de un solo hombre que trascendió, amados, espiritualmente y terrenalmente. Dejó huella. Dejó huella, amados. Preguntémonos cuál es la huella que nosotros estamos dejando para nuestra descendencia. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestro legado que nosotros estamos dejando? Aquí Pinjas una sola acción. Y nosotros, si hacemos un recorrido, nosotros vamos a ver que los descendientes de Pinjas están a lo largo de, hasta en la corte de David. Hasta en la corte de David nosotros vemos los descendientes de Pinjas, amados. Vamos a ver en segunda de Samuel. No sé si está aquí. Segunda de Samuel. Vamos a ver segunda de Samuel, verso 8, verso 17. Segunda de Samuel 8, 17. Ahora, Sadoc era un descendiente de Pinjas. Dice, Sadoc, hijo de Ahitub y de Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraya, dice, era Sofer, escriba, dice, versado en la Torá. Benaya, hijo de Joaida, estaba a cargo de los quereteos y peleteos y pleti, soldados, mercenarios, aparentemente filisteos, que custodiaban al rey. Los hijos de David eran ministros principales. Es decir, que Sadoc, un descendiente de Pinjas, amado, estaba en la corte de David. Si ustedes ven a lo largo del recorrido de la Torá, la conquista, que cuando entraron a la tierra prometida, a cargo de quién era el Cohen Gadol que iba al frente, amados, de la conquista de todos los pueblos, y cuando empezaron los reyes a gobernar, era Pinjas. Pinjas que aparentemente él tenía que haber caído en el desierto, junto con toda la generación que salió de Egipto. Pero él no cayó en el desierto porque él pasó a la tierra prometida. Y sobrevivió a mucho de esa generación posterior que entraron a la tierra prometida. Entonces, una sola acción, lo que genera en la vida de las personas más, que puede dejar un legado perpetuo. Que puede dejar un legado perpetuo de acuerdo a lo que nosotros hacemos hoy, de acuerdo a lo que nosotros hacemos ahora, en este momento, amado. En el libro de Ezequiel,
En el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, nosotros vemos a los descendientes de Pinjas a través de Sadoc, en la línea de Sadoc, en el Ezequiel 40, pero casi en todo el libro de Ezequiel nosotros vemos a los descendientes de Pinjas. Ezequiel 40, 46. Dice, mas la cámara que mira al norte es para los sacerdotes que deben custodiar el altar, son los hijos de Sadoc, los cuales de entre los hijos de Leví se acercan al Eterno para oficiar ante él. Entonces vemos, amados, 43:19. Vamos a ver 43:19. Dice, a los sacerdotes levitas son de la progenitura de Sadoc y que están cerca de mí para oficiar ante mí, dice el Eloa, el Eterno, le darás un novillo joven como ofrenda por el pecado. Y nosotros vemos, amados, a lo largo de la Tanakh, los descendientes de Pinjas a través de la orden de Sadoc, que están oficiando, y en estas profecías del libro de Ezequiel, en Jeremías, vemos que los descendientes de Sadoc van a estar oficiando. Cuando venga el Mashiach a establecer su reino aquí, en la tierra, en los tiempos del Mashiach, van a estar también los descendientes de Pinjas, amados. Porque nuestro Padre Celestial hace un pacto perpetuo, un pacto eterno. De no haber sido él designado sacerdote, nuestro Padre Celestial lo designa un Cohen Gadol. ¿Sí? Y nosotros estamos viendo la confirmación de la Torá. Es decir, que nuestro Padre Celestial no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha dicho y las promesas que están escritas aquí en la Torá, amados. Nosotros estamos viendo la confirmación de la palabra que le dio y estamos revisando los profetas. Exploren ustedes el libro de Yehoshua y vamos a ver ustedes que Pinjas está como Cohen Gadol, que no era Cohen Gadol, pero nuestro Padre Celestial le dio la palabra. ¿Sí? Ahora, nuestro Padre Celestial vemos en el libro de Jeremías, que hace un nuevo pacto. Y aquí dice que ese nuevo pacto, en el libro de Jeremías 31, y vamos a ver ese nuevo pacto con quién es. Jeremías, en el capítulo 31, dice, en el capítulo 31, verso 31, he aquí que vendrán días, dicen Hashem, nuestro Padre Celestial, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién es el nuevo pacto, amados, que nuestro Padre Celestial hace? Con la casa de Israel, formada por 10 tribus, la casa de Israel sabemos, y con la casa de Judá. No es como muchos afuera enseñan que el nuevo pacto que hace nuestro Padre Celestial para este tiempo es con Judá. Porque ellos a las 10 tribus de la casa de Israel la desechan, no existen. Pero la Tanakh, las profecías, nos dice que nuestro Padre Celestial en este tiempo hace un nuevo pacto. Por si acaso, no es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, por si acaso. Es un pacto de obediencia a la Torá con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque más adelante dice
que ese nuevo pacto que hace nuestro Padre Celestial no es como el pacto que hice con vuestros padres, ¿sí? Porque ellos desecharon mi pacto. El nuevo pacto que hace nuestro Padre Celestial con la casa de Israel y con la casa de Judá dice: escribiré mi Torah en su mente y en sus corazones para que todos la puedan cumplir. Así dice, amado, ese es el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé, dice, de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Pacto que quebrantaron ellos. Yo era el Adón sobre todos ellos, dice el Eterno. Sino que este es el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Pondré mi ley en sus entrañas y en su corazón y la escribiré. Seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de la Torah, amados. Si el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace en este tiempo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y está hablando de la Torah que está en nuestras entrañas y que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces, ¿por qué los religiosos enseñan que la Torah ya fue abolida? ¿Cómo enseñan eso? ¿Cómo van a enseñar algo que no es, amado? ¿Sí? Ahora, hay un pacto de Shalom que nuestro Padre Celestial hace con su pueblo, amado. Vamos a ver, para ir ya concluyendo, amados, el pacto de Shalom que nuestro Padre Celestial hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y muchos dicen que este pacto se va a aplicar cuando venga el Mashiach. Este pacto nosotros lo vamos a vivir en los tiempos del Mashiach. Este pacto de Shalom que nuestro Padre Celestial hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, verso 26, dice: además haré un brit de Shalom, un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Amados, el pacto de Shalom que nuestro Padre Celestial hace con su pueblo es para siempre, ¿sí? Y muchos dicen que ese pacto se va a aplicar, este pacto de Shalom, cuando venga el Mashiach. Y ese pacto va a ser con su pueblo, ¿sí? Y nos estamos, cada vez, amados, que tú guardas Shabbat, cada vez que celebras las fiestas, cada vez que tú obedeces los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció en su Torah, estamos apresurando la venida del Mashiach. Pero cada vez que la gente se aleja de nuestro Creador, están ellos mismos tardando la venida del Mashiach. Entonces, cada vez, amados, acerquémonos más a la Torah. Obedezcamos más los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido. Y de esa manera, nosotros estamos apresurando la venida del Mashiach, ¿sí? Para que el Mashiach venga lo más pronto posible, amados. Ahora, para resumir. Entonces, ¿el hombre puede hacer pacto con nuestro Padre Celestial? La respuesta es no, amados. Es nuestro Padre Celestial quien hace pacto con los hombres. Es el hombre quien decide obedecer o no las cláusulas que nuestro Padre Celestial establece en su pacto. Nosotros decidimos. Hay muchos que han decidido no obedecer y otro grupo pequeño que ha decidido obedecer las cláusulas del pacto que nuestro Padre Celestial ha establecido a través de los tiempos. Ahora, los pactos que nuestro Padre Celestial ha hecho con su pueblo han sido deshechos, no, porque son pactos perpetuos, son pactos eternos y por siempre se van a seguir aplicando, amados. No es que el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con su pueblo en el monte Sinaí, ya fue abolido. ¿Quién abolió? Nadie ha abolido eso, los hombres que enseñan y enseñan ese tipo de cosas, pero eso no es verdad, amados. Simplemente para
confundir a muchos simplemente para ser instrumento del adversario, para que la gente no llegue al conocimiento de la verdad. Eso es lo que los mueve nada más, no enseñar la verdad al pueblo de Hashem. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Shabbat Shalom.